Por eso a veces no debe combatirse como el enemigo, sino más bien es un amigo que hay que llevar de la mano, hay que saberlo llevar. Cuando ese proceso se descontrola, ahí sí tenemos inconvenientes. ¿Cuáles son las características de la inflamación? Pues debe tener calor, rubor, es decir, se pone roja la zona, dolor, y lo otro es la pérdida de la función. Entonces, esas 4 características son las que componen un proceso inflamatorio. Bioser, tu conexión de salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Bioser, tu conexión de salud. ¿Alguna vez se han preguntado si las articulaciones se pueden regenerar o si la artrosis se cura? Todo eso y mucho más lo vamos a conocer el día de hoy con nuestro invitado especial que también es parte de la comunidad Bioser, el doctor Irán Padrón, médico traumatólogo. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Mauri, feliz de estar contigo aquí en este programa. Bueno, nosotros encantados acá en Bioser, tu conexión de salud, de contar con su opinión valiosísima en materia de traumatología. Yo quisiera que nos cuente brevemente cómo llegó a usted a esta especialidad. Desde que empecé a estudiar medicina, tuve conexión con la especialidad a través de un mentor y posteriormente me dediqué al posgrado de traumatología y ortopedia en el Hospital Militar y luego a la parte de cirugía articular. Bueno, yo tengo que decirles que el doctor Irán Padrón me hizo un procedimiento increíble con el que yo pude volver a caminar normalmente y hoy vamos a estar hablando un poquito sobre esos temas, sobre la parte de la artrosis, cuáles son esos principales síntomas y también cuáles son esos procedimientos, esas innovaciones tecnológicas en materia de regeneración articular. Hoy en Bioser, tu conexión de salud. Hoy compartiendo con el doctor Irán Padrón, médico traumatólogo, especialista en hombro-rodilla y hoy hablando sobre la regeneración articular y estos temas sobre la artrosis. Yo quisiera, doctor, que en primer lugar nos explique sobre la inflamación, por qué se produce y cuáles son esos principales síntomas. La inflamación es un proceso natural. Es realmente la primera fase del proceso regenerativo de curación de cualquier lesión aguda es el proceso inflamatorio. Por eso a veces no debe combatirse como el enemigo, sino más bien es un amigo que hay que llevar de la mano, hay que saberlo llevar. Cuando ese proceso se descontrola, ahí sí tenemos inconvenientes. ¿Cuáles son las características de la inflamación? Pues debe tener calor, rubor, es decir, se pone roja la zona, dolor, y lo otro es la pérdida de la función. Entonces, esas 4 características son las que componen un proceso inflamatorio. Ok, y en este caso, esa inflamación, que bueno, que no debemos verla como enemiga, pero ¿cómo afecta esto a la regeneración articular? Eso es, voy a hacer el símil, es como que si se prendiera un incendio y ese incendio es el que va a permitir que todo el sistema del organismo, llámese bomberos, protección civil, todas las autoridades, vayan al sitio a calmar ese incendio y a tratar de restablecerlo a como debería estar antes de esa inflamación o de ese proceso agudo. Todo interviniendo a la vez para calmar ese Claro, nuestro cuerpo, problema. el cuerpo humano es casi perfecto. Es algo que nos permite a nosotros renovarnos día a día. Las células se van cambiando permanentemente. Ese proceso, por alguna razón, empieza a sufrir un declive y empieza lo que es el envejecimiento. Y esa pérdida de facultad de regenerar y de renovar esas células de la manera adecuada. Entonces, eso es lo que está ahorita en boga, tratando de restituir al ser humano, no para darle vida eterna, pero sí para dar calidad de vida, que tú llegues a viejo con la menor cantidad de achaques posible. Claro, que tú te puedas agachar a recoger un objeto y no te quedes a medio camino porque las rodillas no funcionaron. Correcto. Bueno, este tipo de patologías y digamos la inflamación tendrá origen también de alguna manera en la parte hereditaria, en la parte genética. El componente genético siempre va a tener un papel fundamental en cómo responde nuestro organismo. Hay una carga genética, pero también esa carga está sometida a las cargas ambientales, a las cargas alimenticias, y todo eso también condiciona la respuesta del ser humano. Ok, y justamente, bueno, sobre la parte que usted comenta del envejecimiento, hay un tema bastante en boga que es el de la artrosis y esa relación que mucha gente piensa que tiene con la vejez, pero la artrosis también se puede dar en gente joven. Correcto.
Cuéntenos un poquito sobre Correcto. eso. Bueno, ¿qué es la artrosis? La artrosis es un proceso degenerativo del cartílago de las articulaciones. Eso es un tejido muy específico. Es un tejido que prácticamente no tiene fricción entre uno y otro y por alguna razón, puede ser una fractura, puede ser una enfermedad, por múltiples causas, ese cartílago empieza a ponerse como un suelo empedrado, más irregular, o empieza a descascararse y comienza todo el proceso de degeneración de ese tejido. Eso es lo que se llama la artrosis, hay varios grados. Y ahí es donde debemos intervenir a tiempo para permitir que ese tejido, que de hecho tiene una bajísima capacidad de regenerar por sí mismo, estimularlo de alguna forma para que ese tejido esté lo más parecido al tejido sano. Al tejido sano. Y esto también se puede producir de repente por algún ejercicio de alto impacto, como trotar, o de repente algún daño que haya sufrido en algún accidente. Sí, fíjate, ahí el tema del deporte es fundamental tocarlo. ¿Por qué? El deporte de por sí no es dañino. De hecho, si sopesamos lo que son los riesgos-beneficios de hacer deporte y lo comparamos con las posibilidades de desarrollar enfermedades de otro tipo como hipertensión, diabetes, etcétera, el deporte sigue siendo algo fundamental para evitar ese proceso de envejecimiento. Ahora, un deporte una actividad física mal ejecutada, eso sí puede traer inconvenientes. Ahorita estamos viendo todo lo que es las consecuencias de esos famosos, por ejemplo, maratones de aeróbics que se hicieron hace 30, 40 años. Esas personas que eran unos héroes en aquel momento, ahorita están pasando trabajo por el desgaste y por haber hecho lo que se suponía que era lo mejor en el momento. Pero ya se sabe que no es la forma adecuada de entrenar lo que ellos hicieron y eso deviene en un desgaste de las articulaciones. Bueno, contándoles aquí también esas anécdotas, en mi caso fue por trotar, por correr maratones sin la preparación adecuada, sin calentamiento, que eso es fundamental para cualquier deportista. Y bueno, afortunadamente cuento con la experiencia y experticia del doctor Irán Padrón, que siempre pues ha manejado mis casos. Ahora, hay mucha gente que confunde quizás por lo parecido del término la artrosis con la artritis. ¿Usted nos puede explicar por allí la diferencia? Bueno, sencillito. Todo término médico que termine en itis implica inflamación. Okay. La artritis es una inflamación sobre todo de la membrana que produce el líquido dentro de las articulaciones. No necesariamente es desgaste. La artrosis ya es un proceso de deterioro del cartílago que implica desgaste de esa articulación y un envejecimiento. Pudiera ser prematuro, pero es un envejecimiento de la articulación. En cambio, la artritis es una inflamación de la membrana que produce el líquido que nutre a la articulación y puede ser por inflamación aguda, por un traumatismo o por alguna enfermedad aguda o por enfermedades inmunológicas, que es lo que más frecuentemente se ve. Claro. Y en este caso, la condromalacia, eso ya es como una condición. Eso es algo, una forma, desde mi punto de vista, una forma bien bonita, bien decente de hablar de artrosis, pero en pacientes jóvenes. Hay otras causas por las cuales una articulación mal alineada, que está sometida a cargas de manera inadecuada, empieza a reblandecerse ese cartílago, a perder características en personas jóvenes. Jóvenes que por debajo de los 35 años. Entonces hablamos de términos de condromalacia. Por ahí todavía se habla de condromalacia en pacientes de 55, 60 años y es la forma bonita, elegante de decirle, tienes artrosis. Increíble. Bueno, hay procedimientos quirúrgicos, pero también hay tratamientos que pues vienen a eliminar, digamos, esa necesidad de la parte quirúrgica. Yo quisiera que usted nos cuente un poquito más sobre esos tratamientos y además por allí también tenemos algunas preguntas de toda nuestra audiencia de Biocer, tu conexión de salud, también con respecto a la dieta, la parte de la alimentación, si nosotros podemos tener algún cuidado preventivo de las articulaciones con una dieta adecuada. En esta ocasión queremos recomendarte nuestra aplicación Biocer. Aquí podrás encontrar una amplia gama de servicios de salud, todos accesibles desde la palma de tu mano. Descárgala ya mismo en la tienda Google Play Store o accede desde Safari en tu iPhone a www.biocer.app. Si eres un profesional de la salud, no dudes en contactarnos a través de los datos que aparecen en pantalla para ser parte de nuestra creciente comunidad. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras novedades.
Por acá también nos dicen que una persona fue diagnosticada con artrosis y artritis degenerativa. Dice por acá que su cambio físico fue asombroso, quedó totalmente inutilizada. ¿Esto es hereditario? El componente hereditario siempre existe, pero por ejemplo, si como carga genética nosotros llevamos tener las rodillas con una desviación y sacamos esa desviación, pues la posibilidad de que se desgaste la articulación existe y es bien alta. Si no es una carga genética que va a mantener el cartílago blandito, pero sí hay cargas genéticas con respecto a las deformidades y con respecto a las enfermedades inmunológicas. Ok, en este caso por acá nos dicen que bueno que a través de ustedes tengamos acceso a un profesional de salud serio y capaz, que va a preguntar por acá qué hacer para frenar la artrosis. Eso es importantísimo, de verdad que es importante. 1, mantener un peso adecuado. 2, mantener actividad física. 3, alimentación adecuada. 4, eliminar o minimizar los factores de riesgo como tabaquismo, alcohol. Ya la obesidad la mencioné, son importantes. Es un estilo de vida saludable lo que nos va a permitir a nosotros, igual que en otras cosas, mantenernos con unas articulaciones sanas. Por acá nos saludan desde Barquisimeto y nos preguntan cómo comienzan los síntomas de la artrosis y si hay una edad para ello. La artrosis, por lo general, se habla de artrosis cuando estamos hablando por encima de los 40 años. Antes de eso mencionaba pues que estábamos hablando de condromalacia, pero es un término bastante delicado y es un límite muy difícil de establecer. La artrosis, cuando se presenta, ya genera dolor y empieza deformidad progresiva de las articulaciones y una limitación. Si antes la rodilla yo la podía doblar completa y llegar el talón hasta tocarme los glúteos, ya la rodilla empieza a no dar tanto, a no flexionar más de 90, 100 grados, a no permitirme agacharme, a hacer todas mis actividades cotidianas. Entonces, esa limitación con dolor es lo que caracteriza el proceso degenerativo conocido como artrosis. Bueno, hablábamos sobre las dietas y sobre esa parte de la alimentación, si tiene influencia o no en la prevención de la artrosis. Y por acá también nos preguntan qué vitaminas puede consumir si quiere prevenir la artrosis. Realmente no hay una vitamina como tal que se diga que cura la artrosis. Una alimentación balanceada es importantísima. Sí se sabe que hay vitaminas, por ejemplo, la vitamina C, que es importante para el metabolismo del colágeno. Y ese colágeno es fundamental para tener una estructura de cartílago articular sana. Hay personas que consumen glucosamina. Sí, es un nutriente fundamental para las articulaciones, pero no es algo que va a curar la artrosis. De por sí sola ayuda a mejorar, pero no cura la artrosis. Bueno, nosotros vamos a hablar también de esta parte preventiva. Por allí hay mucha gente que dice que si come gelatina. Es correcto, el colágeno como tal, hay personas que dicen que debemos consumirlo, pero está bien controversial ese tema porque consumir colágeno necesitas que el organismo, el intestino, lo fragmente y que después que esté fragmentado se absorba por el intestino y dentro del torrente sanguíneo se vuelva a unir de la misma forma en que lo consumimos para que llegue a las articulaciones. Es un proceso que hasta ahora no se ha podido demostrar científicamente que sea así. Pero, Correcto. ¿qué otras cosas pudiéramos hacer como de manera preventiva? Como si yo sé que puedo padecer de eso porque tengo una predisposición genética o porque de repente hago un ejercicio de alto impacto, ¿cómo puedo yo cuidarme para no padecer de esto? Pero lo primero que voy a hacer es una pregunta al aire. ¿A quién no le está cayendo pesado el pan? Eso sí es verdad. ¿A quién no le está cayendo pesado algún tipo de harina o de alimento? Todos esos alimentos que se han utilizado en ingeniería genética para mejorar la productividad están trayendo inconvenientes y están trayendo inconvenientes de intolerancia. Y esa intolerancia inflama el intestino. Y el intestino pierde su capacidad de ser una barrera de protección. ¿Cuál es el principio del intestino? Que se absorban los nutrientes y eliminar todo lo que no es beneficioso para el organismo, pero pierde esa capacidad de barrera y empiezan a entrar al organismo sustancias que producen inflamación en distintas partes. Entonces la dieta está muy relacionada, por ejemplo, con problemas de tiroides, está relacionada con problemas de osteoporosis, está relacionada con problemas neurológicos degenerativos. Entonces,
¿qué es lo que se está viendo y tratando de hacer ahora? Regresar, por eso están de moda tantas dietas, la dieta paleo, la dieta keto, pero regresar a una dieta fundamental sin alimentos procesados. Ok. Entonces, es lo fundamental. Una dieta donde todo realmente tiene manipulación por el ser humano. El pollo tiene hormonas, Claro. el pescado tiene mercurio, etcétera, pero volver a lo menos procesado posible. Aunque sabemos que ese pancito dulce con café es delicioso, debemos dejarlo un poquito de lado si Correcto. queremos tener unas articulaciones sanas y por Correcto. supuesto tener una dieta balanceada, ¿no? Variar allí vegetales, granos, o sea, llevar una buena alimentación y eso es bueno para no solo para las articulaciones, sino también para el resto del organismo. Nosotros tenemos por acá algunas preguntas de nuestra audiencia. Nos dicen por allí que si podemos decir sobre la osteoporosis, cómo debe tratarse y si es quizás una consecuencia de la artrosis. Son dos cosas totalmente distintas. La osteoporosis es una descalcificación del hueso. Okay. La artrosis es un proceso de desgaste degenerativo de la articulación, no del hueso. De hecho, a veces se confunde porque en el proceso de la artrosis pueden empezar a aparecer acúmulos de calcio alrededor de las articulaciones y la gente dice, pero ¿cómo? Si yo estoy más bien descalcificándome, ¿cómo aparece calcio en otro sitio? Bueno, porque se coloca en un sitio donde no debe ir. Pero la osteoporosis es un proceso de descalcificación, de pérdida de capacidad de soporte del hueso, no del cartílago de la articulación. Ok, bueno, aclarada por allí esa duda, por acá dicen que nos escuchan hablar de regeneración articular y se enganchó porque su hermana debe hacerse un tratamiento así, pero ¿qué es la regeneración articular? Y justamente sobre ese es el tema que venimos a hablar. ¿Cuáles son esos tratamientos? ¿Cuáles son esos procedimientos para la regeneración articular? Sí, es un mundo fascinante que se ha abierto en los últimos años. Después que se decodificó todo lo que es el ADN del ser humano, hace ya bastante tiempo, se empezó a hablar de todos los procesos para evitar el envejecimiento prematuro, para mejorar las condiciones de salud de cada uno de los pacientes. Y ahorita lo que se está hablando es de la ortobiología. Es una rama técnica que permite utilizar sustancias propias del ser humano para que se produzca un proceso de regeneración, un proceso de curación. El mismo organismo es el que va a responder. Y ahí entran varias opciones de tratamiento. Ya tenemos tiempo utilizando, por ejemplo, el plasma rico en factores de crecimiento, o mejor conocido como plasma rico en plaquetas. Lo usan desde el punto de vista estético, lo usan desde el punto de vista de regeneración de cartílago o de mejorar la inflamación y el desgaste articular para cicatrización de tejidos, etc. Después empezaron a utilizarse otro tipo de tratamientos derivados, por ejemplo, células madre, que estuvieron muy en boga y que eran tan difíciles de conseguir. Ahorita se consiguen células madre de una forma muy sencilla. Puedes conseguirla de médula ósea del mismo paciente, pero también lo puedes conseguir de la grasa del paciente y tiene mayor concentración de células madre o células mesenquimales, mayor concentración en la grasa que la propia médula ósea. Lo ideal de esto, el tratamiento con células madre, es que sea aplicado por alguien que conozca el tema, un especialista que maneje ese tema, porque no es sencillo la manipulación de ese producto. Claro. También hay unas vesículas, unas partículas que producen las células madre que son llamados exosomas. Son vesículas que llevan la información de la célula madre. ¿Qué hace la célula madre? La célula madre es una directora de orquesta que permite ella de por sí producir una línea celular de acuerdo a las características de la necesidad que haya en el sitio, pero también estimula a otras células alrededor para que produzcan esa línea celular que se necesita. No solamente el trabajo lo hace ella, sino que da el ejemplo y las otras lo siguen. Los exosomas son los mensajeros de las células madre. Es esa comunicación que se establece entre las células madre y las células vecinas. Entonces puedes utilizar exosomas, que son partículas mucho más pequeñas, para estimular la regeneración de tejidos. La gran ventaja de los exosomas, primero el costo, y segundo la capacidad que tienen esos exosomas, por ser partículas más pequeñas, de pasar a sitios donde las células madre no llegarían, como por ejemplo cerebro y médula espinal.
Mucha gente se pregunta cómo es el tratamiento, cómo se obtiene ese plasma rico en plaquetas y cómo se le introduce al paciente, digamos, en esa articulación que necesita la atención. El plasma rico en plaquetas es una de las cosas más sencillas que hay. ¿Por qué? Porque eso es extraerle la sangre al paciente, como tomar una muestra para un examen de laboratorio de rutina. Esa muestra se centrifuga, se monta en una máquina que da vueltas, centrifuga, y por peso, por volumen, se van depositando primero los glóbulos rojos, después se depositan los glóbulos blancos, después las plaquetas, que son las más pequeñitas de todas las células de la sangre, y posteriormente se extraen con una inyectadora o con un dispositivo especial, se extraen esas plaquetas concentradas y se colocan al sitio donde van a ir. Los exosomas y las células madres que tenemos de manera comercial se extraen sobre todo de cordón umbilical. Hay exosomas que se están obteniendo de vegetal, pero los ideales son los de origen animal y de animal del ser humano, y esos se extraen de cordón umbilical. No es un proceso sencillo, es un proceso laborioso, lleva una serie de exámenes, de estudios, tanto de la madre como del feto, para poder utilizar ese cordón umbilical que no lleven una carga genética inadecuada para tener unas células que de verdad sean de calidad. Y eso se obtiene aquí, en Venezuela ya lo tenemos. Bueno, para toda la gente que se está preguntando acerca de ese procedimiento del plasma rico en plaquetas, eso fue lo que yo me hice hace algunos años con el doctor Irán Padrón. Yo no podía ni bajar escaleras sin agarrarme de los pasamanos porque estaba, bueno, totalmente mal de las rodillas, a consecuencia, por supuesto, del trote, de no prepararme bien físicamente para asumir los maratones, y bueno, aparte tengo la predisposición genética. Hoy me acabo de enterar aquí en este capítulo de Biocer, tu conexión de salud, que eso se llama artrosis y que la condromalacia es solamente ese nombre para que no suene artrosis cuando uno está joven. Y bueno, les tengo que contar que es una experiencia bastante sencilla, la recuperación es bastante rápida. Sí hay que guardar reposo, hay que tener allí cuidado con respecto a lo que son esos tratamientos posteriores, pero bueno, gracias a eso hoy camino. Tengo que agradecer públicamente al doctor Irán Padrón por haberme hecho ese procedimiento, de verdad genial. Ahora, quisiéramos también abordar otras preguntas que nos llegan por acá en el caso de la columna. Por acá nos dicen alguien que está sufriendo de la columna por degeneración y cómo se puede hacer este tipo de tratamiento. Aquí hay que establecer algo importante. En la columna existe cartílago articular entre una vértebra y otra, pero también lo que más se daña es el disco intervertebral, que es un cojín, es un colchón que hay entre un cuerpo vertebral y otro. Son dos cosas distintas, son tejidos distintos. Sí se puede ayudar, de hecho hay especialistas que tienen muchísima experiencia utilizando ozono inyectado dentro del disco como una medida de estimular la rehidratación de ese disco y mejorar los síntomas de compresión que eso produce a nivel de los nervios que salen de la columna. La otra cosa es la artrosis, el desgaste de las carillas articulares entre una vértebra y otra. Son las que menos carga llevan en la columna. 80% de la carga se va por el disco intervertebral y más o menos un 20% por la zona de las carillas. Pero cuando se daña el disco, las carillas se ven sometidas a más carga y por eso se desgastan. Entonces, dependiendo del nivel de desgaste, dependiendo si hay un disco que esté dañado, se puede utilizar ozono, se puede utilizar productos ortobiológicos para regenerar tejido. Pero no es tan sencillo a nivel del disco como de la articulación, del cartílago hialino. Ya son, bueno, temas especiales que ustedes pueden atender en la consulta. Por acá nos preguntan acerca de su nombre completo, dónde están todos sus datos personales. Todos los datos del doctor Irán Padrón están en Biocer, tu aplicación móvil directorio integral de salud, y esto es publicidad. Especialmente está diseñado para conectar a los usuarios y a los pacientes con esos profesionales y comercios relacionados con la salud. Es muy fácil descargarla, se pueden ingresar por Play Store, allí la van a conseguir, Biocer, y si tienen un dispositivo Apple, pueden navegar en Safari. Por allí te registras solamente la primera vez y después te conectas con todos los profesionales de cualquier especialidad, ópticas, laboratorios, también con servicios para la salud de las mascotas y mucho más. La puedes descargar desde ya y disfrutar de todos los beneficios que tiene para ti. Y si eres profesional de la salud o un comercio relacionado, bueno, puedes formar parte de nuestra familia de suscriptores contactándonos al 0424-122-4100.
4152, 0424-122-4152 o a través de Instagram @bioser.app. El doctor Irán Padrón aparece, por supuesto, en la especialidad de traumatología. Allí están todos sus datos de contacto. Sin embargo, bueno, tenemos que decirles que está en San Antonio de los Altos y también aquí en Caracas. Doctor, usted también puede dar por allí todos esos datos. Como no, con mucho gusto. Yo estoy en San Antonio de los Altos en el grupo Inmunospec, que queda en el Centro Comercial La Colina, y estoy en Media Alfa, en la Torre Alfa, frente a la Clínica Santa Sofía. Bueno, doctor, hay un tema muy importante, ya estamos cortos de tiempo, pero quisiéramos hablar también del ácido hialurónico, que está también como muy nombrado en estos últimos días para este tipo de tratamientos. Cuéntenos sobre eso. Cuando se produce un proceso de desgaste de las articulaciones, empieza a producirse líquido de distinta calidad, de menor calidad. El líquido dentro de las articulaciones es como un aceite, es un lubricante y tiene también la capacidad de, aparte de lubricar, nutrir el cartílago. Ese líquido va perdiendo condiciones. Es como el aceite del motor, que se va desgastando y se va poniendo menos viscoso y con menos propiedades para lubricar. El ácido hialurónico, que es un componente fundamental del líquido sinovial, lo que hace es aumentar la densidad, el ácido hialurónico digo inyectado, Claro. el suplemento con ácido hialurónico, aumentar la viscosidad del líquido sinovial, mejora la lubricación, disminuye la fricción entre una superficie articular y otra, y eso trae como consecuencia que disminuye el dolor. No es la curación de la artrosis, pero sí la eliminación o la disminución del dolor, que mejora muchísimo la función y con buenos resultados. Es otro de los tratamientos, pero allí nos preguntaban si es doloroso. La aplicación de ácido hialurónico debe colocarse inyectado. Y como toda inyección, igual que una inyección en intramuscular, pues tiene molestias. Lo que estoy haciendo ahorita es colocando, por supuesto, anestesia local en la piel para minimizar el efecto de la aguja del ácido hialurónico. Pero siempre va a haber alguna pequeña molestia. No tiene que ser doloroso, no es como sacarse una muela sin anestesia. Pero sí siempre hay una pequeña molestia, como ponerse una inyección intramuscular. Bueno, sobre el plasma rico en plaquetas les puedo decir que no es para nada doloroso siempre y cuando ustedes mantengan las recomendaciones del profesional y guarden su reposo. Si no guardan su reposo, puede ser doloroso. Nosotros por acá, bueno, tenemos muchísimas preguntas que quizás van a quedar para después. Ya se nos está acabando el tiempo. Por allí nos preguntaban acerca de la cirugía de cartílago de rodilla. Una persona que se operó hace 3 meses y no siente cambios buenos. Quizás no ha pasado el tiempo suficiente. Depende de la cirugía que le hayan hecho, porque la cirugía para regeneración de cartílago implica un estímulo a la médula ósea que está por debajo del cartílago para que ese hueso produzca, a través de las células madre que hay en nuestro propio organismo, produzca una regeneración de tejido. Eso, dependiendo del tamaño de la lesión, dependiendo del sitio de la lesión, pues puede variar el tiempo de recuperación, es variable. Claro, por acá preguntaban también sobre el Artrovit. Bueno, en este caso no sé si es una marca comercial, pero sí he visto que valga la publicidad entonces. Si esto funciona y si es verdad que debe tomarse con mucho líquido. Sí, fíjese, el Artrovit, el componente fundamental es glucosamina. La dosis diaria recomendada de hace mucho tiempo de la glucosamina son 1500 miligramos diarios. Este producto comercial contiene 200 miligramos de glucosamina. Para llegar a la dosis ideal, saquen la cuenta de cuántas cápsulas deben tomarse. El inconveniente con el sulfato de glucosamina, y por el cual lo toman la mayoría de las veces, son pacientes por encima de los 60, 65 años, por lo general, es que puede producir estreñimiento. Y entonces, ¿cómo combates tú el estreñimiento? Aumentando la ingesta de líquido y aumentando el consumo de fibra no soluble. Así es. Y bueno, por aquí alguien también relacionado con esta pregunta, alguien que toma glucosamina todos los días, pero bueno, sube al Ávila 2 veces diarias, practica varios deportes, así que está solicitando esta ayuda. Si tomando glucosamina todos los días previene ese desgaste y si es bueno ingerirla así. Sí ayuda, sí ayuda. Lo bueno de subir al Ávila 2 veces diarias es una actividad bastante exigente, sí, sobre todo para las rodillas. No subirlo, bajarlo. Bajar. ¿Okay? Pero sí es bueno, si usted lo tiene consumiendo la glucosamina desde hace tiempo, yo lo que sugiero son ciclos, tomándolo 3 meses, descansar 1 mes, volverlo a tomar 3 meses y así hacerlo intercalado
para evitar los problemas a nivel gastrointestinal. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Por aquí alguien está preguntando si usted trata las patologías cuando no hay cartílago en la rodilla. Claro, pero cuando no hay cartílago en la rodilla, que es una artrosis severa avanzada, en ocasiones lo que se plantea es el reemplazo articular, es decir, la cirugía para colocar una prótesis. Como una prótesis, de rodilla, cadera, hombro, que son las más frecuentes. Y de esta manera nosotros llegamos al final de este episodio de Bioser, tu conexión de salud. Agradecidos con el doctor Irán Padrón por habernos acompañado y habernos resuelto muchas de las dudas generales que tenemos allí. Recuerden que la aplicación Bioser está disponible para ustedes y el doctor Irán Padrón aparece allí en la especialidad de traumatología con todos sus datos de contacto para que ustedes vayan a consulta. Gracias, doctor, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación a este podcast. Quedo atento a cualquier otra invitación que haya. Claro que sí. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para que estén pendientes de todo nuestro contenido. Hasta la próxima.